Dios les bendiga a todos. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio y en Deuteronomio nos hemos encontrado con muchos pasajes que son reiteración de lo que ya se había explicado en los diferentes libros que hemos estudiado en los últimos 3 años, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ahora Deuteronomio. Mucho es una reiteración y la semana pasada explicamos al principio un poquito del por qué. Ahorita estamos en una parte del libro en el que Moisés juntó a toda la congregación y le está haciendo una reiteración de todo lo que ha sido el consejo y la palabra de Dios para el pueblo, para la generación, los que quedan de la generación pasada, que la semana pasada dijimos todos los que tienen más de 20 años, eran unos los que eran parte del pueblo, y todos los que tenían menos de esa edad, pues formaban parte menos de 40 años, todos aquellos que ya no habían sido parte de la generación que había salido de Egipto, ¿no? Entonces esta reiteración sigue en lo que vamos a estar estudiando el día de hoy en la palabra de Dios. Y abramos nuestra Biblia donde nos quedamos la semana pasada, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. Y ahora vamos a ver otra parte de la escritura que tiene que ver con algo muy importante. Estamos empezando a ver una parte de la palabra de Dios en la que Dios empieza a declarar lo que es su ley. Y en su ley, la pretensión de Dios al declarar su ley, todas las cosas que están en todo el escrito, desde Éxodo hasta Deuteronomio, todo lo que está escrito como el compendio de toda la ley de Dios, que no nada más son 10 mandamientos, sino son más de 600 mandamientos los que aparecen como todo lo que Dios dice que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Tiene un motivo de ser, tiene una razón de ser. Cuando Dios declara su ley, para los que están anotando, sería bueno que anotaran esto. Dios está queriendo dejar claro una cosa, que nadie que lea esa ley y que escuche esa ley, nadie es justo por esa ley, ¿sí? No hay posibilidad de que haya un hombre justo después de recibir toda esa ley. ¿Por qué? Porque uno pudiera decir, mandamiento 1, check, lo cumplo. Mandamiento 2, check, lo cumplo. Mandamiento 3, pero ya cuando vamos en el 5, en el 20, en el 50, híjole, aquí no. Y con incumplir un solo mandamiento, te hacías acreedor al castigo del incumplimiento de todos los mandamientos. Entonces era imposible que alguien por la ley fuera declarado justo. Entonces Dios está haciéndole ver al pueblo que después de recibir todo eso, la imposibilidad de que alguien pueda autoevaluarse como justo. Y entonces, si no soy justo, entonces no puedo ser merecedor, ¿sí? Voy a repetir eso porque es algo clave del mensaje de hoy. Si no puedo ser justo, entonces no soy merecedor. ¿Merecedor de qué? De encontrarme con Dios. No soy merecedor por mí mismo, por mis fuerzas, por lo que yo pueda hacer. No hay forma de que yo pueda ser declarado justo para encontrarme con Él, ¿sí? Y la segunda razón por la que Dios declara su ley es para que después de ver todo eso podamos identificar a alguien que sí sea justo. ¿Quién sería esa persona justa? Cristo, ¿sí?
Cristo es el único que cumplió la ley en todas y cada una de sus leyes, mandamientos, premisas, en cada una de sus premisas, como que para que cualquiera que lo viera pueda decir: ah, caray, yo no, pero él sí. Yo no, pero él sí. Entonces, yo me puedo identificar a mí mismo como alguien que no puede ser justo, pero a su vez puedo identificar a alguien que sí lo es. Y vamos a empezar la lectura ahí en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Subrayaría yo eso: justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ahí detenemos la lectura, porque yo a estos 3 versículos yo diría que es el punto número 1 del tema de hoy. Que este punto número 1 es: fuimos llamados a ser justos como Dios es justo. Fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a eso. Ahora, si yo acabo de decir que es imposible que nosotros seamos justificados por la ley, o sea, llegar a ser justos por la ley, entonces parece como contradictorio que a su vez yo diga que Dios nos está llamando a ser justos, ¿sí o no? Parece como una contradicción, pero la realidad es que la única forma en la que yo puedo encontrar esa justicia es por medio de Cristo Jesús, tomado de Él. Si vuelvo yo a leer aquí, dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará para tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y luego habla de no torcer el derecho, no hacer acepción, no desviarme de lo que es justo. Pero el versículo 20 me permite entender algo. Dice: la justicia seguirás. Para nosotros que no somos lectores ocasionales, parece esto como algo, como si lo estuviera, como si fuera un pleonasmo, pero no es un pleonasmo. En hebreo, lo que está este énfasis, al hacer un énfasis en la justicia, está haciendo un énfasis porque está diciendo, lo que está tratando de decirnos Dios es: la justicia, la verdadera justicia, la seguirás. O sea, ¿cuál es la verdadera justicia? No nuestra justicia, para que quede claro. No nuestra justicia, sino la justicia de Dios. La verdadera justicia es la que seguiremos. Ahora, el pasaje dice, noten que no dice la justicia harás. No dice harás, dice seguirás. ¿Por qué dice seguirás? Porque la justicia nos está dando aquí una pista. La justicia tiene que ver con ese justo. La justicia es una persona que camina, que caminó entre los hombres. Y entonces yo puedo literalmente caminar atrás de él, siguiéndolo. Yo puedo literalmente hacer eso. Y entonces yo encuentro en los evangelios a Cristo haciendo justicia como estos 3 versículos. Y literalmente, si yo no sé cómo hacer justicia,
o me pierdo con toda la ley, voltea a ver a Cristo y haz lo que Él hizo. Él cumplió esa ley. Si tú lo sigues y haces lo que Él hizo y lo que Él dijo que hiciéramos, estarías cumpliendo. ¿Ok? Pero lo importante es esto: no en tus fuerzas, sino caminando con Él, porque implica estar caminando con Él. Dice, la justicia seguirás. Es como estar con Él caminando. Con Él caminando. Si no, tenemos la tendencia nosotros, hermanos, por nuestra naturaleza, a desviarnos. Si nosotros le decimos a Cristo, adelántate, yo de aquí te veo, te voy siguiendo, yo voy a mi ritmo, me voy a perder, me voy a desviar. Yo tengo que ir caminando al ritmo de Él y tomado de Él para no desviarme. Porque tenemos esa tendencia y lo deja muy clara la ley. Por eso dice, no tuerzas el derecho. ¿Por qué dice eso? Porque el ser humano tiene la tendencia a torcer. Dice, no hagas acepción de personas. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a decir, este me cae bien, este no me cae bien. ¿Por qué dice aquí, no tomes soborno? Porque tenemos la tendencia. Tenemos esa tendencia en nosotros, y esa tendencia no va a dejar de estar ahí, porque nuestra naturaleza no la vamos a perder hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero tomado de Él, yo puedo caminar en camino de justicia. Ok, punto número 1. Punto número 2, sigamos leyendo. Dice, no plantarás, en el versículo 21, no plantarás ningún árbol para Acera. Acera era un dios del lugar a donde iban a entrar a habitar, que es Canaán. Dice, no plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Y entonces la segunda cosa que Dios quiere que nosotros entendamos de lo que es justo, que el camino justo que Dios quiere que sigamos es justo adorar al único y verdadero Dios personalmente. Y eso parece muy básico. Para todos nosotros es básico. Es justo que nosotros a Él, solamente a Él, y de una forma personal, le demos una adoración y una entrega de nuestra vida. Parece muy básico, pero recordemos a quién se lo está diciendo Moisés. ¿A quién le está recordando esto Moisés? Se lo está recordando a un pueblo que viene de Egipto, que viene de idolatría, que viene literalmente de estar rodeado de una cosmología en la que le daban culto a cientos de dioses. Cientos de dioses. Y entonces tú podías hacer tu cóctel, y tú podías escoger de todos los dioses lo que tú querías para tu vida. Vienen de esa cultura, una cultura en la que yo escojo lo que yo quiero para mi vida. Entonces, este Dios va de acuerdo con mi personalidad, este Dios es como yo me quiero ver, este Dios es lo que quiero, este no, porque este me pide mucho sacrificio, este que me da como que más comodidad. Vienen de esa cultura, de una cultura en la que ellos echan mano como si fuera a la carta. Ellos escogen lo que ellos quieren creer. Dios dice, no, así no va a ser. Al Dios que te rescató de eso es al que servirás. Al Dios que te ha mantenido 40 años en el desierto es al que servirás. Y pone un ejemplo, dice, no plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar. O sea, un árbol para Acera es como dedicar algo. Alguien dirá, pero ¿qué tiene de malo un árbol?
Bueno, es que eran árboles que se plantaban y que se dedicaban a cierto Dios. Nos parece como algo que, oye, pues qué maldad puede haber en eso, pero en ese, desde que sembraban ese árbol, lo dedicaban al Dios. Y es como que, oh, la naturaleza, oh, todo lo que proviene de lo natural, de ahí puedo obtener algo para Dios, ¿sí? O puedo obtener favores de ese Dios. Y dice, no lo pongas cerca del altar. O sea, porque Dios sabía la tendencia que iba a haber. Algunos iban a hacer lo que terminaron haciendo, decir con su palabra, sí creo en Dios, pero por otro lado, en lo oscurito, seguir manteniendo su ídolo. Y entonces literalmente tenerle un altar a Dios en una recámara y en otro lugar casi pegadito altar a otro Dios. ¿Les suena familiar? Ojalá todos digamos que no, ¿eh? Ojalá ese silencio sea un no rotundo, pero hay tal vez algunos, cuando recién empezamos a conocer de Cristo, tuvimos muchos años arrastrando cosas hasta que nos cayó el 20 de que, ¿qué sigo haciendo yo cargando con esto? Con estas piedritas, con estos metales, con estos amuletos, con esto, ¿qué sigo yo cargando con este culto a otra cosa? ¿Qué sigo yo haciendo con eso? Hasta que nos cae el 20 de que, caray, salgo de aquí de adorar a Dios con mis hermanos y resulta que les sigo dando culto a otro Dios en otro altar. Y mi vida coexiste con dos altares. Esto no tiene por qué ser, hermanos. No tendría por qué ser. Lo deja muy claro Dios en esto. Dice el versículo 22, ni te levantarás estatua. No, eso Dios lo aborrece. Sigamos leyendo para ver el punto número 3. Vámonos al capítulo 17, versículo 1. Dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera hecho morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Entonces el punto número 3 es: lo justo es no soportar la idolatría en medio de la nación. Ahora, acabamos de leer estos versículos, estos 7 versículos, y están fuertes, ¿sí o no? En el momento en que leemos que dice, cualquiera que haya hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, lo apedrearás, morirá. Y al final dice, y quitarás así el mal. Subrayen eso. Dice, quitar el mal en medio de ti. Esta ley es una ley de estas leyes que tienen como
si uno las incumplía, pecado capital, o sea, pecado de muerte. ¿Por qué morir por rendirle culto a otro Dios? La respuesta es muy simple. Si Dios te rescató de la muerte y de la esclavitud en Egipto, Dios te está rescatando para vivir en libertad y para vivir para Él, para que no mueras allá. Entonces, escoger otro Dios, escoger otra cosa, es decir, implícitamente con mi vida decir: yo prefiero la muerte que los otros dioses me ofrecían que lo que tú me das. Literalmente es eso, es tener esa actitud. Por eso Dios dice: ok, ¿quieres eso? Morirás. Así. Ahora, lo dice de una forma muy tajante, porque Dios conoce cómo es el corazón de nosotros. El corazón de todos nosotros tiene una tendencia a la idolatría. Hay hubo un teólogo de la antigüedad, del siglo IV, Agustín, San Agustín, le dicen en el catolicismo, pero él era cristiano y él tiene una frase dentro de sus escritos que dice que todos tenemos una inclinación hacia la idolatría. Nuestro corazón es idólatra. Nuestro corazón, el de todos, es idólatra. Tiene esa inclinación. Ahora, hay algo en la idolatría que nos da cierta comodidad, y por eso nuestro corazón se inclina a la idolatría. ¿Qué tipo de cosas nos da el encontrar algo que adorar, algo que no sea Dios? Otra cosa, puede ser otro Dios, pero puede ser inclusive algo que no sea Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tus hijos, puede ser el dinero, puede ser el éxito, puede ser tu fama, puede ser, no sé, algo que tú pongas en el lugar en el que Dios debería estar como el eje de tu vida, como el centro de tu vida. Si tú ahorita haces un recuento de tu vida, de tu semana, vámonos a tu semana, ¿a qué le dedicas más tiempo en tu semana? Eso te dice qué cosa tiene prioridad. Pero vamos un poquito más allá. ¿A qué cosas le dedicas el primer tiempo de tus días? ¿A qué? ¿A qué cosa le dedicas el último tiempo en cada uno de tus días? ¿A agradecer? ¿A orar? ¿A buscar a Dios? Sí, ojo, porque a veces no nos damos cuenta que estamos en un mundo rodeado en el que estamos absortos buscando y persiguiendo la zanahoria inalcanzable de la felicidad. Y esa zanahoria inalcanzable de la felicidad puede ser nuestra idolatría. Ando buscando eso, y Dios te dice: no hay felicidad en este mundo. No hay felicidad en el dinero, no hay felicidad en la fama, no hay felicidad en eso. La felicidad la vas a tener cuando me tengas a mí. A mí. Y entonces estamos perdidos buscando en otra cosa lo que no vamos a encontrar de nuestro propósito, de nuestra existencia, de nuestra vida, porque no está ahí. Pero la idolatría nos engaña y nos da a entender que nosotros podemos lograr algo. Por eso es más conveniente a veces la idolatría para nosotros, porque hace un cambio. Con el Dios de dioses, yo no puedo hacer nada para llegar a Él. Yo por mí mismo, por mis fuerzas, no. Pero si tengo otro Dios, ahí sí. A ese sí lo puedo contentar, lo puedo convencer, le puedo rogar, lo puedo poner de cabeza y me va a dar lo que yo quiero. Por eso la gente es idólatra,
¿Por qué? Porque esta cosa que traigo colgada, la sobo y me va a dar lo que yo quiero. Por eso nuestro corazón es idólatra. Ahora, la idolatría nos pone a nosotros mismos como el eje de nuestro universo. Aguas con eso, hermanos. Si nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que lo más importante de mi vida soy yo, no nos ha caído el 20 de lo que significa el evangelio. Porque el evangelio dice que es por Él y para Él, para su gloria. Los que ya hemos conocido a Cristo nos hemos dado cuenta de algo. Todo fue creado por Él y para Él, inclusive nosotros. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mi vida fue creada para Él. Todo lo que hago debería ser para Él. Y si no estoy viviendo así, entonces tengo rasgos de idolatría en mi corazón, los cuales debería empezar a buscar cómo quitar y cómo eliminar, buscando a Dios. Ahora, hay una relación muy directa por esto, porque todo este tema de buscar justicia por medio de otro Dios o de otra cosa en lugar del Dios correcto, nos da una claridad de que hay una relación directa que intencionalmente puso Dios entre la justicia y la fe. Entre la justicia y la fe hay una relación directa, porque ahorita al principio yo les dije que la única forma era identificar al justo y caminar con ese justo, seguir al justo, seguir la justicia, ¿sí? Hay un pasaje, ayúdenme a buscarlo, que está en Génesis capítulos 15. Versículo 5. Esto está sucediendo casi 500 años antes de Deuteronomio. Es el encuentro, de hecho un poco más de 500 años antes, es el encuentro que tuvo uno de los encuentros que tuvo Abraham con Dios, porque aquí para este entonces Abraham en el capítulo 12 de Génesis tiene su primer encuentro, pero aquí ya estamos en el capítulo 15 y dice que Dios lo llevó fuera, el versículo 5, Dios lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este pasaje es impresionante porque este pasaje lo cita Pablo en Gálatas después, dando una referencia directa que la forma de hacer llegar la justicia de Dios a nuestras vidas no es por la ley, le dice a los Gálatas. De hecho les recrimina: ¿por qué se están regresando a la ley si ya habían encontrado el camino? Nunca fue por la ley, fue para que encontraran, para que se dieran cuenta que había un justo y que había una forma que de hecho Abraham la encontró, que fue por medio de la fe, por medio de la fe. Y entonces, porque ahorita que yo expliqué cómo puedo yo seguir la justicia, ¿cómo puedo yo caminar con Cristo si no lo veo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por eso dice, a Abraham le dijo eso. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer para encontrar esta misma fe? Primero, creer en Él. Pero ¿saben una cosa que tiene que pasar en mi corazón? Creer que Dios es bueno. Creer que Dios es bueno. Y no cuestionar lo que Él dice. En el pasaje que acabamos de leer se oye bien pesado escuchar apedrear gente. Bien pesado. Pero ¿saben qué? Hacerlo, si hubiera obedecido el pueblo esta ley,
hubiera evitado la contaminación con la idolatría en medio del pueblo. Pero en algún momento el pueblo dijo, como que nuestro Dios es muy malo, como que yo soy más bueno que Dios. Entonces, en lugar de apedrear a alguien, ¿qué pasa si nomás lo reconvenimos, le decimos, hey, ya no hagas eso, no adores a otro Dios, y tú sigue con tu vida, pero no adores a otro Dios? ¿Saben qué pasaba? Esa gente se terminó quedando en el pueblo y después contaminando a otro y a otro y a otro y a otro, y después la mayoría del pueblo, para la época en la que ya los reyes están gobernando en Israel y en Judá, la mayoría del pueblo ya estaba desviado a la idolatría, porque una manzana podrida te termina pudriendo todo lo demás. Y sobre todo si el corazón de los hombres tiene una inclinación a la idolatría. Y entonces el consejo de Dios y su ley no era algo malo. De hecho, para alguien que diga, es que Dios tan malo, no. Si no querías morir, no le dediques ni le pongas altar a otro Dios. Era lo único que tenías que hacer. ¿Sí o no? Eso era lo que tenías que hacer. Ahora, a mí me llama mucho la atención la forma en la que se menciona en el pasaje cómo se debe hacer juicio, que de hecho es una forma mejor a la que nosotros tenemos en la actualidad, porque habla de testigos y habla que debe haber mínimo 2 o 3, pero también habla de una forma en la que no nada más el testigo va y declara. Aquí en la actualidad de nuestra ley se llama encarar, o sea, alguien que va a dar un testimonio y que tú va a dar un punto de vista que es discordante con el tuyo. Si los dos están en un juicio, él va a haber un encare y va a haber un punto de vista diferente, ¿sí? Pero puede haber, aún así en ese encare puede haber testimonio falso. Puede haber un testigo falso, puede haber 2 testigos falsos, gente que simplemente a lo mejor ni siquiera estuvo en el lugar, pero alguien le dio una mordida y tú nada más di que sí viste el accidente y tienes aquí tu 1000, tu 10,000 o lo que sea, ¿sí o no? Porque es nuestra realidad. Pero fíjense cómo es la ley de Dios tan perfecta que dice, hey, en un juicio que tiene que ver con muerte, no puede haber nada más un testigo, tiene que haber 2 o 3. Y si se dictamina, porque dice el versículo 4, si se te diera aviso y después oyeres y hubieres indagado bien, o sea, había alguien que se encargaba de litigar, de investigar. Estamos hablando de hace 3,300 años, ya se hablaba de litigios, ya se hablaba de hacer juicio, ya se hablaba de investigar. Y después de haber investigado, indagado y litigado todo eso, si resulta que sí fuere como los testigos dijeron, ¿saben qué eran lo que tenían que hacer los testigos? Tenían que ser los primeros en lanzar la piedra. Entonces es muy diferente que tú digas, ah, caray, yo acepto 1,000 pesos, 10,000 pesos por ser testigo de alguien que van a matar y me olvido y me voy, a que si tú tuvieras que participar como testigo y participar en la muerte de la persona. Esto lo está poniendo Dios como algo para asegurar que los testigos fueran de a de veras, o sea, que fuera algo real, que no fueran ficticios. De hecho, más adelante en Deuteronomio se menciona que cuando se hallaba que había testigo mentiroso, después de la investigación, sucedía que a ese testigo mentiroso o a los 2 testigos mentirosos se les daba la muerte que al otro le querían infringir. ¿Saben qué pasa con un tipo de justicia así?
es justicia eficaz, expedita. Había menos maldad. No sé, creo que todos nosotros vimos hace año y medio, ya pasó casi año y medio, o un año, el mundial en Qatar. Y sí o no que en la tele había muchos reportajes de cómo era la vida en Qatar. Y a mí me llamaba mucho la atención que la gente que iba para allá, que pensaba ir, que hablaban de ir, tenían miedo, porque el mexicano a donde va quiere hacer pachanga, quiere tomar, quiere gritar, quiere pero cuando a ellos hacían como que todos los requisitos y se les explicaba a dónde iban y el tipo de país al que iban con su cosmología islámica, había muchas cosas que para nuestra sociedad es imposible que lo puedas hacer en público, es imposible que las mujeres lo puedan hacer, es imposible que hagas esto, y en muchos casos, por más mínimo que fuera el desvío a la ley, era cárcel o era, algunas habían hasta tema de muerte. ¿Se enteraron a ustedes de algún mexicano que hubiera caído en la cárcel o en pena de muerte? Hubo por ahí 2, 3. ¿Cuántos fueron? Fueron como 80,000 mexicanos. Y habla que solamente 2, 3 cayeron en la cárcel. Qué cuadraditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes a dónde vas. Vivir en un lugar donde la ley solamente es de palabra y no hay acción, no hay corrección, dice el proverbio. Si tú quieres corregir a tu hijo y solamente le dices, pero no lo corriges, no hay corrección. Si la ley solamente está para que alguien la lea, la repita, pero nunca hay un castigo y el castigo no es ejemplar, la sociedad tiende a la corrupción y ahora sabemos por qué estamos como estamos. Dios quería para su pueblo un pueblo donde no hubiera corrupción, donde no hubiera maldad. Por eso al final dice: quitarás el mal de en medio de ti. Detectas el mal, lo quitas. Dios no soporta el mal, no nada más por lo que el mal es, sino por lo que provoca en nosotros. Es contagioso, nos inunda, tiene la tendencia de llenarnos. ¿Y saben qué? Tiene la tendencia a cada vez hacernos más malos. Es la tendencia del mal en nosotros. Primero terminamos haciendo algo que parece poquito mal, pero cada vez vamos experimentando peor, para caer más al fondo, a algo cada vez más corrupto, más negro, más malo. Ese es el poder del mal en nosotros, y por eso Dios quería erradicarlo desde que es detectado. Sigamos leyendo. Para encontrar la cuarta cosa que es justo que nosotros hagamos, ahí en el versículo 8 dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y entonces aquí está hablando de cuando tú desconocieras algo de la ley. Si tú desconocieras algo de la ley,
La ley mandaba que tenía que haber gente capaz en conocer la ley y en explicarla. Y entonces, si tú desconocías algo, tú podías acercarte a alguien y te podía explicar. Dice el versículo 10, dice: y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Ok, entonces aquí es el punto número 4. Lo justo es obedecer a Dios en sus términos y en los términos de su ley. Lo justo es obedecer a Dios en sus términos y en los términos de su ley. Este pasaje habla ya no del mismo caso que mencionamos arriba, que tenía que ver con idolatría, sino tiene que hablar con otras cosas que fueron juzgadas, todos los mandamientos. Y cuando incurrías en algo que no cumplías, porque había veces que tú incumplías con un mandato porque no lo conocías, y simplemente había un juez que si era justo e investigaba y se daba cuenta que tú eras ignorante de eso, había una pena menor y tú tenías que pagar esa pena menor. Si fuera algo mayor o si fuera algo menor, pero tú no estabas dispuesto a cumplir la sentencia del juez y te rebelaras o te ensoberbecieras, como dice al final, y simplemente dijeras: ¿sabes qué? Pues yo no quiero esa ley, para mí esa ley no aplica. Dice: el tal morirá, en el versículo 12. O sea, si algo de la ley tú no lo cumplías, pero la multa fuera algo menor, el pago tuviera que ser algo menor. Por ejemplo, si tú matabas al animal de tu vecino, no a él, sino a un animal que tuviera el vecino, lo mataras por algún error o con dolo, tú tenías que reponerle, pues no sé, si fuera una vaca, tenías que reponerle la vaca a tu vecino, ¿no? Entonces la ley te decía eso, tenías que reponer lo que tú o robaste o lo que tú quitaste a alguien. Pero si tú te rebelaras y dijeras: pues ahora sí que por mis pantalones yo no le regreso nada, pues ¿sabes qué? Tú y tus pantalones. ¿Por qué? Porque esta era la forma de hacer cumplir. Y vuelvo al punto, esto evitaba que hubiera corrupción. Esto evita que haya corrupción. O sea, que si hay leyes, que se cumplan. Para eso son las leyes. Ahora, algo bien interesante, todo esto que acabamos de leer está sucediendo, repito, 3300 años antes. Y todas las leyes que leemos es mucho más largo de lo que los antropólogos encontraron en algo que es, de hecho, en las clases de historia que les dieron en su momento, seguramente lo escucharon, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, que era una persona que era un litigante creo que en Babilonia o en Asiria, y ese código habla de un reglamento de su pueblo, ¿sí? De una región muy particular. Todo lo que es la ley de la palabra de Dios es mucho más extenso, mucho más profundo y mucho más perfecto que ese código. Algunos cuando descubrieron el Código de Hammurabi y que dijeron: ay, esto tiene que ver con leyes, algunos se atrevieron a decir: pues la Biblia fue copiada del Código de Hammurabi. Pero no, realmente se dieron cuenta que nada que ver.
pero la ley de Dios es mucho más profunda y mucho más directa, enfática, detallada que otras leyes de otros pueblos. Y le está dando a su pueblo una forma en la que iban a estar viviendo literalmente miles de años. Una forma de convivir, una forma de ser una sociedad, una forma de tener unos parámetros para poder hacer y tener una propuesta de valores. Esto es lo más importante de esto. Dios en su ley arma una propuesta de valores. Y entonces los valores no es lo que te imagines que deben ser los valores. Los valores son los que Dios da en su ley. Esos son los valores. O sea, Dios dice lo que es bueno, lo que es agradable, no yo. Ahorita estamos en una sociedad en la que te dicen literalmente, tú puedes decidir qué es lo bueno para ti y qué es lo agradable para ti. Tú puedes decidir inclusive si eres otra cosa. Suena loco, pero estamos en una sociedad así. Si yo me asumo mujer, nada más porque yo me crea mujer, ya hay países donde se obliga a que todos acepten mi percepción de la realidad. Ya hay países donde está legislado eso. El mundo se está desviando cada vez más, hermanos. ¿Desviando de qué? De la palabra de Dios, de lo que es lo natural, de lo que es lo real. Hay una desviación, y por eso Dios dice esto. Dios establece lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, para que después nosotros podamos buscar cómo seguir eso. La última cosa, vámonos al Deuteronomio 18, versículo 9. Y esta quinta cosa es: lo justo es buscar tener una relación con Dios viva y real. En Deuteronomio 18, versículo 9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Qué es un agorero? Un agorero es alguien que saca conclusiones del futuro en base a premoniciones, presagios, lectura de cosas, contacto con elementos. Por ejemplo, los que leen el café, los que leen las piedras, los vidrios, los cristales, los animales inclusive. Pero otro término para agorero, que para nosotros es más, ahora sí que más terrenal, lo conocemos más: supersticioso. Agorero es sinónimo de supersticioso. Dice: no se ha hallado en medio de ti nadie supersticioso. Ahora, ¿qué es sortílego? Sortílego literalmente significa leer la suerte. Es lo que significa sortílego, literalmente, leer la suerte. Entonces es predecir, asumir el control, traducir, como lo que hacen los astrólogos, por medio que de los astros, traducir el futuro, esperar un evento postrero en función a traducciones, ¿sí? Eso es el sortilegio. Ok, dice, aquí es muy claro: no se ha hallado en medio de ti ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Aquí no está hablando de los magos que van a las fiestas, no de ese tipo de magos que hacen trucos, no, de los magos que hacen magia blanca, magia negra. O sea, de ese tipo de magos, ¿no? Aquellos que usan
que si el pelo de no sé qué, y que si la uña de no sé quién, y que si el diente de no sé cuál, para hacerle maldad a alguien. Dice, no se ha hallado en medio de ustedes nada de eso. Dice, ni quien consulte a los muertos. Ay, es que yo sentí que mi mamá se me sentó, o se me levantó, o la siento tan cerca. Aguas con esas cosas, ¿eh? Dice, porque esto es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dice, por estas abominaciones, todo esto que acabo de listar, Dios lo considera una abominación. ¿Por qué lo considera una abominación? Porque es una desviación de la forma en que Dios quiere hacernos llegar su verdad, su consejo. La forma en la que Dios nos quiere hacer llegar su verdad y su consejo, lo que Dios quiere para nosotros como voluntad, como propósito para nosotros, es muy directa, es por medio de su palabra, no por medio de otras cosas, de un fetiche, de una cosa que alguien me pueda predecir o decir. No, si alguien cree en Dios y por otro lado sigue creyendo en otras cosas, lo que está diciendo implícitamente con su forma de ser es: a ti te tengo aquí para cuando te ocupe, pero yo sigo creyendo en esto. Aguas con eso, hermanos, porque nuestra vida y nuestros actos declaran nuestra real fe. Yo puedo salir de aquí diciendo, creo en Cristo, y lo cantamos, pero salir de aquí y yendo a leer, que me lean las cartas, que me lean la mano, aguas con eso, porque entonces no me interesa lo que Dios tiene para mí. Yo quiero seguir escuchando lo que alguien me vaya a decir. Y hay muchos charlatanes, pero ¿saben qué? También hay muchos que son de veras. ¿A poco existen los de veras? Sí, hay magos de veras, hay agoreros de veras, hay adivinos de veras. La mayoría son charlatanes, pero los que son de veras le pueden atinar y te pueden dejar con la boca abierta con lo que te digan. Y hay un caso en la Biblia. Acuérdense cuando Saúl fue a visitar a la adivina de Endor, y de repente la adivina le habla y ¿sí? Pero ¿sabe? El hecho de que esté ahí no es para que lo hagamos. Está declarando una perversión de Saúl. Está diciéndonos cómo era Saúl. Saúl era con su boca alguien que decía: oh Jehová, Samuel, tu Dios es mi Dios. Pero en su corazón había una perversión. Él quería seguir buscando lo suyo. Y cuando el Dios de Samuel le dijo algo que a él no le gustó, que no le convino, él fue a buscar otra cosa. Aguas con eso, porque cuando yo encuentro en la palabra de Dios y Dios es muy claro conmigo en decirme algo que no me gusta, la mejor reacción que puede tener mi vida es decir: Señor, si no te gusta eso de mí, ayúdame a cambiar, ayúdame a quitarlo, porque yo no puedo solo, no he podido en toda mi vida. Pero tengo que reconocerlo, tengo que humillarme, tengo que arrepentirme, tengo que declarárselo, confesarlo, tengo que llamarlo por su nombre, el nombre de mi pecado, decirlo tal cual y pedirle perdón por él al Señor. Y Él me va a ayudar y Él me va a sacar. Es la única forma. Pero yo no puedo agarrar la Biblia
y decir esta página sí, esta página no, esta página sí, esta página no, porque esta sí me gusta, porque esta no me gusta, porque esta sí me gusta, porque esta no me gusta. No, así no es. El consejo de Dios es todo y es completo. Y dice el versículo 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Eso perfecto significa íntegro, ejemplar. O sea, íntegro es en todo lo que Dios te dice, lo buscarás hacer. Todo. Entonces, es justo tener una relación con Dios viva y real, porque si yo tengo realmente con Dios una relación viva, no necesito alguien que me lea nada. Si yo tengo una relación viva con Dios, ¿saben qué significa? Que yo pueda hablar con Él y Él pueda hablar conmigo todos los días. ¿Para qué buscaría yo a algo más o a alguien más si yo tengo acceso al Dios de dioses y al Rey de reyes? No tendría sentido. Pero entonces eso nos dice algo. La gente que sigue buscando en esas cosas respuestas, significa que no tiene una relación, por más que pueda estar aquí en la iglesia. Hermanos, es justo que tengamos una relación con Dios, porque su Hijo ya fue entregado por nosotros para cerrar la brecha de la distancia que había entre Dios y nosotros. Por eso es justo que nosotros tengamos una relación con Dios, porque ya fue pagado un precio, y ese precio no fue pagado por nosotros. Es justo.